El señor Winder Osorio nos acompaña, especialista en call centers y call centers virtuales. Bienvenido al programa, señor Osorio. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. Gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, el honor es nuestro. Bueno, dos aspectos interesantes de los call centers, un tema que es recurrente aquí en Extremos. Siempre desde hace mucho de los primeros episodios del programa, hemos presentado diversas situaciones quejosas contra los call centers y una que otra también interesante, buena y digamos digna de ejemplo, como recordamos que fue el famoso call center de Virgin Móviles acá en el Perú, que nos dejó gratísimamente sorprendidos, pero era como una aguja en un pajar. Hay mucha queja de los call centers, del trato, de la atención al cliente de los call centers. Eso un poco lo vamos a ver. Y de otro lado también luego nos interesaría mucho conocer un poco, que nos hable sobre estos nuevos sistemas de call centers virtuales económicos, un poco que pueden ser dirigidos a medianas y pequeñas empresas o emprendedores y que al final puede impulsar sus ventas. De momento, un poco enfoquémonos en el tema de la atención al cliente y la problemática de los call centers. ¿Cómo la ve usted? Claro, mira, desde la experiencia que tengo, que he venido trabajando ya más de 10, 12 años en el rubro del call center, por todas las áreas, llamemos ventas, atención al cliente, siempre he trabajado para algunos call centers que son terceros, o sea que son outsourcing, tercerizan la operación de una empresa grande, de un servicio, llámese servicio de telecomunicaciones o ventas de consumo masivo, etcétera. Entonces, cuando hacen un contrato, la empresa al tercero, que vendría a ser el call center, llevan unos estatutos, un contrato, algunas exigencias, algún contrato, pero el primer quiebre que se puede notar dentro de este proceso del call center es el proceso de selección, ¿no? Al momento que las personas del área de selección comienzan a reclutar personal, algunos de este personal no cumple con el requisito indispensable para poder hacer la atención al cliente, que es el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación efectiva, la escucha activa, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan ya algunos quiebres, que por querer llenar el cupo de la gente que se necesita para poder atender, porque van contra la hora, van contra el tiempo para poder iniciar ya la gestión, comienzan a contratar y ponen el cliché de que dentro de la operación se les va a capacitar, ¿no? Pero hay cosas que tienen que desarrollar todavía esas personas, y eso vendría a ser uno de los quiebres iniciales que tiene el call center, ¿no? Que por la cantidad del tiempo que va en contra, comienzan a resultar personal que de repente les falta desarrollar algunas habilidades. Una percepción de mucha gente en diferentes sitios, pero acá también en el Perú, es que cuando trata con un call center, ya sea para soporte, es decir, para una postventa, o inclusive también para ventas, se encuentra con personas que hablan prácticamente como robots, ¿no? Hablan prácticamente en forma automatizada, ¿no? Y muy cuadriculada. A pesar de ser personas reales, ¿no? Real humans, porque también hay los famosos bots o pseudo inteligencias artificiales. Sí, claro. Pero en este caso, ¿por qué se ha llegado a ese extremo, con prácticamente a que el operador no le dejes pensar, no le dejes razonar, simplemente le obligas a circunscribirse a un esquema muy muy preciso, muy acartonado? Claro, hay modelos y modelos, Sandro. El tema, como te dije, no parte por el tema de actitud y aptitud, ¿no? O sea, cuando das una gestión de call center, ya sea inbound, que es la atención de llamadas, sí es cierto que se le pone algunos lineamientos para que la persona pueda atender de una manera correcta, y porque también va en el contrato para que no se demore tanto tiempo con el cliente, ¿no? Pero si bien es cierto hay un lineamiento, pero este lineamiento no es tan estricto que digamos, sino que el asesor, algunos asesores o algunos representantes de atención al cliente no tienen la actitud para poder resolver los problemas del cliente.
porque yo me he encontrado con algunos asesores o ejecutivos de atención al cliente que sí saltan el lineamiento, porque les permite saltar el lineamiento para poder resolver la consulta del cliente, pero hay otros que no, porque no tienen la actitud de servicio, o no buscan la solución, o son muy parametrizados, ¿no? Y eso también viene ya al segundo nivel, que es uno de los problemas que me estás diciendo, ¿no? Que es el liderazgo. Dentro de los call centers, por la experiencia, he tenido muchas personas que son supervisores, que son jefes de atención al cliente, jefes de venta, que tienen muy buena predisposición y muy buena proyección dentro de un call center. Pero hay otros jefes, otros líderes, que no dominan el tema de liderazgo. No, parece que no trabajasen con personas, sino trabajasen con robots, como tú dices, ¿no? Y si alguna persona de repente se sale por el lineamiento de lo que está establecido en la atención, los castigan, en vez de ver la manera en que ha podido beneficiar al usuario, ¿no? En este caso. Entonces ya tenemos dos frentes, ¿no? Uno es la selección y el otro es el tema del liderazgo dentro del call center, ¿no? Hay una característica, por ejemplo, que acá en estos 11 años que tenemos de programa nos hemos dado cuenta, y es más que suficiente tiempo como para poder hacer pues un seguimiento. Los call centers derivados de Telefónica del Perú, por ejemplo, tienen esa frasecita: gracias por la espera, disculpe la demora, que te lo dicen así no se hayan demorado, se lo dicen ya como un cliché, como un speech obligado, y tú le dices, por favor, ya no me lo digas porque me molesta. Pero no, ellos te lo dicen, claro, y te lo dicen como que estuvieran forzados a decirlo en contra de su voluntad, inclusive, y en contra de la razón y la lógica. Entonces, como hay dos casos para eso. Sí, en dos casos ocurre esto. Uno, porque el asesor, cuando te dice espere un momento en línea, gracias por la espera, es porque el asesor que estaba atendiendo a la persona no estaba capacitado y ha tenido que pararse para preguntar al supervisor qué cosa es lo que tiene que hacer en ese momento. Ajá. Y dos, que ha estado consultando en un sistema y el sistema se cuelga. No, yo decía por la frase, por decir gracias por la espera, disculpe la demora. Claro, es como otra vez la muletilla, ¿no? Sí, ya está, como se dice, estandarizada esa muletilla, inclusive no solamente para temas de call center, sino para temas de telefónica, sino también para temas de banca, ¿no? Y seguros. Sí. Claro que en banca y seguros ya hay ciertos límites, ¿no? Sí. Hay límites de tiempo en que le puedes hacer esperar a un cliente, ¿no? Esos son tipos de contratos que se manejan dentro de la atención inbound. Digo un poco cuando me dicen esa frase como que ya sé, ya caramba, es atento, ¿no? Es telefónica, ya sé de dónde viene la cosa, ¿no? Y ya te pero ya ha crecido, o sea, no solamente es en atentos, sino también en otros sí, es endémico. Inclusive que no tienen que ver, y es por la masividad también, porque la mayoría de personas que han trabajado en atentos pues se derivan en otros call centers que han abierto, ¿no? Sí, lamentablemente. Ahora dime, ¿por qué un operador no quiere pasarte con el supervisor? ¿Por qué? Porque dentro de la atención, ya sea de ventas o inbound, la persona que debe tener la atención con el cliente y quien debe resolver, y que para eso le están pagando, es el asesor de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo pasan con el supervisor? Ocurren dos cosas, ¿no? Que el supervisor se gana de que no ha resuelto la consulta, y ya por ahí es mal visto, ¿no? Y para un tema de contrato, un tema de bonificación, porque acá se mueve también un poco el dinero, ¿no? O sea, mientras más efectivo seas, tú ganas una bonificación, una maqueta dentro de tu atención en el mes. Pero ¿qué pasa si no resuelves la consulta y lo pasas un problema al supervisor? Pues el supervisor te baja el dedo y ya no recibes bonificación ese mes. Y debe evitarse los roces, ¿no? Con los usuarios. Por ejemplo, le pides a un supervisor y te diga, le va a decir lo mismo que yo. Pues ese será su problema, ¿no? Por algo te lo estoy pidiendo, ¿no? Claro, no, pero eso no es cierto, porque el supervisor ya tiene otro tipo de comunicación que va a poder solucionar el problema, claro, ¿no? Entonces, simplemente que el asesor no lo quiere pasar y ya está. Exacto. Acá está Jonathan, que justamente ha trabajado en un call center, quiere conversar también. Adelante. En un call center que no quiere decir el nombre. Bueno, adelante. Hola Winder, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Una consulta. ¿Es verdad que los colaboradores que están en un call center, la mano de obra es más barata que los extranjeros, puesto que Vodafone, Orange
quieren trabajar con peruanos para estas empresas? Hola, Winder, ¿estás con nosotros? Sí, parece que se ha ido la... Sí, en realidad el mercado latinoamericano es más barato que lo que hay en todo el mundo, ¿no? Y por eso que buscan, inclusive desde Europa, no solamente a Perú, sino a otros países en Latinoamérica. Pero dentro de Latinoamérica hay estándares, ¿sabes? Porque en Colombia también los sueldos, en comparación al peruano, también es que está por ahí. Pero en base a lo que nosotros pagamos por un sueldo mínimo, entonces es más buscado el peruano, como tú dices, por el tema de la cultura y también por el ahorro que se puede dar, ¿no? Sí, eso es cierto, he visto varios contratos también que he revisado en otros call centers, inclusive call centers de cochera, ¿no? O sea, y ese es otro tema, ¿no? Que también quería conversarles, que o los países de Europa vienen y buscan call centers pequeños que recién se están iniciando para poder hacer sus gestiones, ¿no? Pero ahí hay una doble etapa, ¿no? Hay un resultado positivo, de repente muy dinámico, pero detrás de eso pues no se ofrece ninguna seguridad, ¿no? Muy bien, Ana Rosa está con nosotros, adelante. Buenas, ¿qué tal? Justamente ahora escuchándolo un poco el tema esto del call center, se podría decir que el sistema en algunos casos no funciona básicamente por el personal que se capacita para poder llevarlo a cabo, porque también hay una sensación de que el call center es un trabajo medio limitante, es decir, como que una persona entra a trabajar a un call center y de supervisor no va a llegar a más o algo por el estilo, ¿no? En alguna ocasión incluso pude conocer o saber de que en la selección del personal de call center se buscaba incluso personas que no tuvieran mayores aspiraciones profesionales, como que tenían un techo y que solamente tenían que dedicarse a contestar las llamadas. Y eso de alguna u otra manera se refleja también en el operador, ¿no? Porque uno siente a veces, al menos acá en el Perú, cuando tiene contacto con un operador, ya sea de servicios, sobre todo cuando son de telefónica, de estos servicios para reclamar algo, por ejemplo, que te encuentras con alguien que no está apto para solucionarlo, ¿no? Y te genera toda esa molestia y esa frustración del cliente que termina a veces pues peleando, ¿no? Y agrediendo incluso al operador que no tiene en realidad la culpa. Claro, y dañando la imagen, con eso se daña la imagen de la empresa que se supone que está representando. Sí, claro, mira, ahí hay que ver un frente, ¿no? Yo creo y estoy completamente convencido de que la atención o la limitante que le ponga una persona dentro de un call center depende de uno mismo. Conozco muchos casos de éxito y uno de ellos soy yo, que inicié desde lo más bajito, o sea, de lo más básico dentro de un call center y fui escalando y llegando hasta puestos mayores, inclusive jefe y todo el tema, ¿no? Y conozco gente que ha empezado también así como asesor de servicio y ha escalado hasta gerente, inclusive gerente general de una empresa. Entonces yo sí, ahí les libero esa duda, que no depende del call center ni el rubro que esté viviendo en ese momento, sino depende mucho de la persona que está encargada de la gestión, de los deseos de aspiración, los deseos de aprender, porque el call center es un mundo muy grande, donde hay muchos beneficios, hay muchas cosas por aprender, muchos procesos que tal vez ni tenías entendido qué es lo que, o no sabías cómo existía o cómo funcionaba eso, y llegas aprendiendo y a agarrar el gusto. Hay personas sí que como te digo, no hay quiebres, como en toda empresa, hay quiebres que llegan desde selección, ¿no? Entonces, como le comentaba hace un momento al inicio de esta comunicación, les comentaba de que cuando el personal hace una mala selección y no hay un ejecutivo que tenga vocación de servicio, pues lastimosamente va a tratar mal al siguiente. Yo me he ganado y he escuchado muchos audios, inclusive hasta el asesor de servicios ha discutido con lisuras, inclusive con un cliente, un usuario, ¿no? Entonces,
depende mucho de la persona, de la actitud de la persona, ¿no? La empresa no se puede hacer responsable de esa actitud. Que sí es responsable, darse cuenta, irlo controlando, ir haciendo el seguimiento de estos procesos y del personal que está a cargo de cada proceso. Y para eso está el liderazgo, como les decía también, ¿no? Muchas personas no manejan liderazgo, no manejan seguimiento, no manejan esos estatutos de comunicación y todo el tema. Winder, y también tiene que ver acá los sistemas informáticos que se utilicen para registrar las llamadas y también para informar los contenidos. Existe una serie de ellos, sería interesante que nos informes, porque, por ejemplo, vemos también casos de gente a la que le llaman para ofrecerle productos o servicios y le dicen, ¿sabes qué? No, gracias, no estoy interesado, pero te vuelven a llamar y una y otra vez, por más que le dices que no quieres, como que no se registra bien el tema de la negativa de la persona, o en todo caso, como nos ha ocurrido la semana pasada acá mismo, uno llama para hacer una postventa, un reclamo, una solicitud de averías, y esa se pierde por ahí, el ticket se traspapela, en fin, y al final no hay una buena comunicación con las áreas dependientes de la compañía a la cual se quiere llegar. Tengamos en cuenta que muchos de esos call centers son servicios, no son parte directamente de la empresa. Correcto. Mira, cada empresa, si hay un call center que es un outsourcing, que está contratado para darle servicio a varias otras empresas, entonces supongamos que hay un call center que le da servicio a un banco, ¿de acuerdo? Este banco viene con su sistema, el sistema X. Entonces todo el personal se capacita en ese sistema, pero aparte el call center tiene un CRM en el que tipifica las llamadas y tipifica la observación y el motivo de la venta, no venta, de la consulta, de la no consulta, del informe, todo lo tipifican ahí. Si es una venta, automáticamente es registrado en el sistema del cliente, llámese el sistema X del banco. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene tu consulta, ¿qué pasa que cuando te vuelven a llamar? Cuando tú ya no quieres. Muchas veces los asesores son medidos por contactabilidad positiva, o por cliente potencial, etcétera, ¿no? Y eso mucho suma también a su maqueta de comisiones, ¿no? Si has tenido o estás colocando un porcentaje bueno de cliente potencial, entonces tú como que son unos puntos para poder también tener la oportunidad de competir por un bono o una comisión más alta. O de repente el asesor intuyó que te dijo no, pero como que medio dudoso, ¿no? Él dice, no, de repente para otro día, ¿no? Entonces te cuelga, ese cliente no es que no quiera, sino que está medio dudoso y lo guarda con esa tipificación. Entonces al guardar el asesor de ventas esa tipificación, va a volver a caer en la base para que lo vuelvan a llamar, ¿no? Entonces ya no le caerá al mismo, pero le cae a otros asesor de servicio. Y lamentablemente muchas veces no tipifican bien las observaciones y vuelve todo el rollo como si fuese desde el inicio. Sí, pues. Entonces te vuelven a llamar porque lo tipifican mal los asesores. Entonces vuelve a caer en la misma cantera, ¿no? Y sí, es recurrente en todos sitios, no solamente en empresas de telecomunicaciones. En todas las empresas se vuelven a llamar a los clientes porque hay un quiebre, ¿no? Un quiebre que todavía los call centers no han podido controlar, ¿no? Y eso no se controla en base a un sistema, se controla en base a la escucha activa, a la tipificación. Tiene que entrar mucho el tema de calidad ahí, ¿no? Bueno, lamentablemente, como son tantas llamadas... Sí, y yendo ya un poco al tema más tecnológico, ¿tú crees que estos sistemas de bots, como los que hoy, por ejemplo, de forma realmente absurda, Telefónica pone cuando llamas, dice, soy tu operador virtual, di si deseas atención, sí o no, es para eso, di sí o no, y si no, no te pasa, ¿no? Y luego encima te pasa a un IVR, ya un sistema de respuesta automática, ya donde marca 1, marca 2, marca 3, etcétera, y todo eso que ya estás marcando, ¿para qué quieres que te atienda? Tu número telefónico, tu DNI, etcétera, luego te lo vuelve a preguntar el operador. Entonces, ¿para qué te lo preguntaron antes? No, y mientras estás por todos ese camino, puedes tener realmente una urgencia, ¿no? Para un soporte,
pues, y no te lo dan. Y a veces te pierdes porque el IVR, el esqueleto del IVR es tan grande que al final ya ni entiendes, ¿no? No te lleva a ningún lado. Ni sabes dónde estás. Exacto. Claro. Mira, ahí el tema, y no solamente es con eso, sino también hay otras empresas metidas, todo es por dinero, ¿no? Es ahorro de costos operativos variables. Tú sabes que pagar, o sea, tú sabes que hay una primera línea que te va a atender. Antes se atendía con una primera línea, antes no había un la carne virtual, de cañón. Claro, ¿no? Había una primera línea que se comía a la hora 30.000 llamadas, ¿no? Sí. Y algunas no eran derivadas bien, no estaban bien derivadas, o simplemente no era lo que quería el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese filtro que antes era humano, ahora para ahorrarse costos, ya no contratar a personal, pagar a tantos trabajadores para que contesten esas llamadas, si se puede automatizar. Entonces han puesto un robot virtual para ahorrarse ese costo, ¿no? Y de alguna manera el cliente se autogestione. Sí. Se autogestione, ¿no? Igual un poco que como Uber, hace igual Google, que... ¿no? Facebook, pero ya te vuelves en una empresa Exacto. hermética, ¿no? O sea, sin contacto, ¿no? ¿Y tú crees que estamos yendo Claro, pero para llegar a eso? Para llegar a la tecnología de Facebook, de Google, pues les falta un montón, ¿no? Porque sí son muy efectivos en Google, en Facebook, ¿no? O sea, tú haces un requerimiento de manera, ya sea por correo, por mensaje, y un robot te lo responde pues en menos de un minuto. Sí. Y de manera efectiva, inclusive, ¿no? Sí, no, Entonces, pero tampoco nos falta también, mucho, ¿no? Hay una pero hay tecnología muchas tremenda. cosas también que quieres decir o dialogar y no hay diálogo, pues, ¿no? Y eso es también la pérdida de exacto. personalidad. Es que ahora, mira, y acá viene un poco el tema de las deficiencias de los canales de atención. Nosotros ya estamos pasando a lo que es omnicanalidad. Ajá. O sea, de hecho que de hecho que el tema de las llamadas no es que se vaya a acabar. Siempre va a haber una atención de llamadas porque hay clientes que necesitan hablar y para resolver algunos problemas van a necesitar llamar, ¿no? Y que lo conteste una persona, ¿no? Pero ya estamos migrando y todos los call centers están migrando para el tema de la omnicanalidad. ¿Qué significa eso? Que van a estar integrados todos los sistemas, ya sea de los proveedores del banco, o los clientes del banco, los clientes de las áreas de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, y van a estar atendiendo no solamente por llamadas, no solamente por mensajes de texto, no solamente por Facebook, sino por todas las plataformas virtuales que existan de hoy en adelante. Y no solamente eso, porque tú puedes llamar ahorita a un banco y decir, una cosa, tengo un problema con mi tarjeta, y lo haces desde Facebook. Pero mañana te contactas con el banco y lo haces desde tu WhatsApp. Pero pasado mañana agarras tu Instagram y le mandas información por el Instagram. Toda esa cadena no se puede perder porque es una sola persona. Y toda esa cadena de mensajes en redes sociales, en mensajes de texto, en llamadas, debe estar integrado. Ajá. ¿Para qué? Para que haya una historia de cuál es tu pedido y poder tener una solución, claro, por diversos canales. De eso se trata la omnicanalidad. ¿Cómo estamos en Perú ahorita? En pañales. Vale. No hay todavía un desarrollo tan amplio como para que todo eso se integre, ¿no? Uh-huh. Estamos pasando los medios digitales, pero también en pañales, porque la gente necesita ya interacciones bastante rápidas también. Sí. Cuando me hablabas para de eso, pedir una tarjeta a un banco. Sí, adelante. Para pedir una tarjeta a un banco, dentro del proceso de call center, es un parto. Sí. El banco tiene tanta seguridad que te pide para una venta un montón de información física. Ni siquiera te la pide digital, documentos en físico y con llamada inclusive, ¿ah? O sea, tú haces la llamada y te piden un documento de la venta en un formato específico, que si se pasa una línea te devuelven la venta y todo ese tema. Es un trabajo engorroso vender una tarjeta en un banco. Así es. Y por llamada. Entonces, todo ese tema le demora al cliente. O sea, tú has pedido una tarjeta, lo necesitas ahora la tarjeta porque si quieres la tarjeta y te llega después de una semana. Entonces, ¿qué beneficio tienes? Te aburres, lo rechazas y pierde la comisión en la empresa outsourcing. Y ni qué decir pierde de venta. soportes. Entonces, ajá. No, ahora, Entonces, si te decía, se está perdiendo un poco lo que fue alguna vez, recuerdo, no sé si eres también de esa generación, creo que no,
en la que uno llamaba, por ejemplo, a reclamos telefónica era el 02, ¿no? Y luego fue el 102 y te contestaba pues una operadora misma de la empresa, ¿no? O querías reclamar algo en el banco y te contestaba pues un operario, un ejecutivo del banco, ¿no? Entonces estás tratando directamente con la compañía y con alguien que la suda, pues, ¿no? Alguien que tiene la camiseta de esa empresa. Pero en este caso como que no es así, ¿no? Entonces se nota un poco la diferencia. Claro, y lo que pasa es que todos han migrado a hacer trabajo con terceros o el tema de outsourcing por el tema de costos. O sea, no es igual tener una gestión de call center dentro de la misma empresa que tercerizarla. Te va a costar mucho menos, ¿no? Y aparte, tú pones tus reglas, puedes poner penalidades y recuperas tu dinero invertido. O sea, hay muchos trucos para poder sacar dinero a todo eso. Perfecto. ¿No? Y entonces por eso es el tema de la migración, ¿no? de los call centers, ya no in-house, sino de espera, ¿no? Con terceros. Muy bien. Ahora, en lo que el público nos está pidiendo, ¿cómo es este sistema novedoso de poder tener un call center a bajo precio para una pequeña o mediana empresa, un call center en la nube, un cloud o call center digital? Explícanos. Normalmente cuando tú quieres hacer un call center necesitas una inversión un poco mayor de 70,000 soles, ¿no? Por ahí hasta, o sea, como base 70,000 soles, ¿no? Porque ahí vienen más cosas, ¿no? Te estoy dando un número bastante estándar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que comprar? Servidores. Tienes que comprar para poder que esté bien tu gestión. Tienes que comprar una línea dedicada para que tus llamadas salgan bien. Tienes que comprar una plataforma de llamadas para que las llamadas puedan ser dirigidas, puedan salir, ¿no? Y reconocerse dentro de cuando ingresa una llamada. Tienes que comprar un marcador para que dispare las llamadas. Tienes que comprar un CRM, ¿no? Y estas herramientas de call center no son tan baratas, pues, son caras, ¿no? Y muy aparte de todo esto, tienes que darle mantenimiento a todas estas herramientas todos los meses. Tienes que hacer copias de seguridad para que la información no se te vaya si es que en un momento se deteriora tu sistema o tu base de datos, etcétera, etcétera. Hay un montón de dinero detrás de una implementación de call center físico. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? La gente ha pensado, oye, no tenemos oportunidad de call center, estamos luchando con los grandes, etcétera, etcétera, y se trajo una idea novedosa, no de nosotros obviamente, sino de los amigos del norte, que es el call center virtual o las herramientas en cloud, ¿no? ¿Qué significa todo eso? O sea, todos los servidores que tú tenías físico, tu marcador, tu CRM, tu plataforma, todo lo tienes en la nube. Uh-huh. ¿Con qué soporte? Con los servidores que están en Estados Unidos, que tienen mucho soporte, que están con mantenimiento constante, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí te digo, son los mismos servidores que contrataba Google para antes cuando los alquilaba, porque ahora los tiene propios, ¿no? Claro. Entonces, con esa potencia de servidores, se cuelga ahí, se crea una sesión, se crea un paquete de plataforma, marcador, CRM, reportes en línea, etcétera, todo lo que le quieras colocar. Inclusive la omnicanalidad también lo puedes programar ahí. Es un espacio para ti y tú lo creas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú comienzas a colocar usuarios a eso, ¿no? A ese sistema. Yo quiero hacer el día de mañana un call center, me dices una cosa, que necesito, Winder, un call center para vender galletas, ¿no? Y lo necesito ya, te voy a dar esta comisión, etcétera, etcétera, y yo ahorita no tengo nada. Para poder implementarlo me tomaría 15 días y hasta más. Uh-huh. No, obviamente que yo tengo que tener mis máquinas, tengo que tener mi acceso a internet. Y el personal. Entonces, ¿no? ¿Qué lo hago? Contacto a una empresa que tiene este servicio de call center virtual, le pago una licencia por máquina de vamos, ponle $20, $15 mensuales, $17 mensuales, y me ahorro toda esa compra. Uh-huh. Me ahorro todo el mantenimiento mensual que tengo que hacer, porque dentro de los $15 o $20 que tú vas a pagar por licencia, ya está cubierto todo eso. Tiene un error de 1%, al igual que los call centers físicos, que se puede caer. Y montar tu propio call center virtual, ¿cuánto te sale aproximadamente?
como te digo, $15 por licencia. Tú debes tener tus máquinas y una conexión a internet amplia. No te pedimos una línea dedicada. Y mi personal, como lo necesitábamos para el call center virtual, ¿no? Que es para el call center físico, perdón, que sí necesitamos una línea dedicada para que las llamadas no se pierdan. Acá no, acá necesitas un acceso a internet nada más. Solamente el Entonces acceso a te internet. conectas y tus máquinas, ¿no? Y el personal, entonces, ¿no? Bien entrenado. Y el personal, exacto. Entonces ya tú tienes un CRM ahí, que tú mismo puedes tipificar, puedes configurar cuáles van a ser tus tipificaciones de atención. Tienes tu marcador predictivo para que las llamadas se caigan o lo manejes como tú lo prefieres manejar. Tienes tus servidores actualizados, tienes tu plataforma de llamadas, etcétera, etcétera. Se ha cortado la llamada, vamos a continuar con la comunicación. Ha estado con nosotros, está con nosotros Winder Osorio en esta interesante comunicación sobre los call centers. Vamos a continuar en la comunicación con él para que nos siga contando sobre este particular. Ok, sí, correcto. Entonces, Winder, entendimos claramente entonces el tema. De esta manera entonces se puede economizar enormemente el poner un call center virtual. Y bueno, pero obviamente habría que tener un adecuado soporte para poder comprender cuál es todo ese manejo, soporte que naturalmente entiendo tú y tu empresa brindan. Sí, claro, por supuesto. O sea, aparte de darle el tema del call center virtual, nosotros hacemos la consultoría en base a tecnología, operativa, recursos humanos, todo lo que tenga que ver con call center para poder ayudarlos a que de alguna manera también se gestione bien, ¿no? En un call center, no como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Los call centers de garage, los call centers grandes que tienen muchos protocolos de atención y seguridad, ¿no? Y para poder reforzar eso y haya una buena atención, básicamente para el cliente final, ¿no? Correcto. Winder, muchas gracias por tu participación aquí en Extremos. ¿Dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar en fanpage en Facebook, que dice Todo Calls, también al 984-970-929, es mi número, me hablan ahí por el WhatsApp. También en mi correo, que es Todo Calls, o sea, Todo Calls, Perú, @gmail.com. Nosotros trabajamos en asociación con B-Partner Soluciones, que es una empresa tecnológica, directamente que hablamos sobre los temas de call center, ¿no? El tema de infraestructura, herramientas de informáticas y ese tema. Perfecto, listo. Muchas gracias, Winder, y hasta muy pronto. Luego. Gracias.